virtual que vamos a grabar esta parte y después vamos a cantar la canción. Muy buenos días a nuestra iglesia virtual. En esta mañana queremos saludarlos a todos, queremos bendecirlos. Deseamos que el Señor sea derramando sobre sus vidas la presencia de su Espíritu Santo, y queremos darle un saludo a nuestros hermanos de los diferentes lugares donde se conectan y bendecirlos. Y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por la Iglesia Vive en todo lugar donde se reúne, Señor. Te damos gracias por la manera y la forma como ellos están buscando. De pronto no pueden venir de manera presencial, y esta es una manera como tú llegas a sus casas, como tú mantienes esa conexión con ellos, Señor. Y queremos bendecir en esta mañana este tiempo. Pedimos que seas tú dando una respuesta, contestando las peticiones de su corazón, levantándolos en tiempo de aflicción, en tiempo de enfermedad. Traigas fortaleza en tiempo de duelo, Señor. Pero sobre todo, trae sobre ellos confianza de que tu presencia está sobre la vida de ellos. Los bendecimos en esta mañana y bendecimos la iglesia, y nos preparamos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú. Bueno, muy buenos días, la iglesia virtual. También los saludamos en el nombre de Cristo. Y estamos con el privilegio de tener la carta a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3, va a ser ahora el tema de nuestra meditación
con la ayuda de nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar del tema que continúa, y es acerca del pastoreo o el pastorado. Una de las vocaciones más despreciadas y en ocasiones polémicas es la de ser pastor. De las preguntas más difíciles para los hijos de un pastor a responder en los colegios ha sido cuando todos dicen: ¿y qué hace su papá? ¿Qué hace su papá? Respuestas posibles de ellos tienen que responder, pues, ¿es pastor o así le dicen o así lo llaman? Y no satisfechos, vuelven a preguntar: ¿y en qué trabaja? Porque para la gente esto no es un trabajo. La Biblia enseña la vocación de un pastor. El título es La vocación de un pastor. Y 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1, la primera parte, nos va a hablar de lo que es la vocación de un pastor, pero hoy nos vamos a detener solamente en el versículo 1, que dice de la siguiente manera: 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces también empezará usted a despejar a algunos de ustedes la duda de qué sinónimo tiene un pastor o qué término lo podría definir o acompañar con un término que hayamos escuchado anteriormente, y es obispado u obispo. La iglesia en Éfeso, aunque aceptaba el ministerio pastoral, desconocía por qué existían los pastores. Entonces el apóstol pasa a referirse al llamado del ministerio pastoral y empieza diciendo: palabra fiel. Frase que aparece en unas 6 ocasiones, queriendo decir, en otras palabras, fiel es el dicho, apuntando a la verdad lógica y a la experiencia, algo concluyente que no tiene excepción y por lo mismo debe ser recibido y aceptado por todos. Claro, cuando decimos todos es dentro del marco de la comunidad de fe y quizás exclusivamente dentro de ese ambiente. ¿Qué debe ser aceptado por todos? El texto lo dice, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta mañana meditaremos en 2 consideraciones del llamado al ministerio pastoral. Y la primera consideración es acerca de el mensajero. El mensajero. La atracción indescriptible e ineludible al ministerio pastoral. El misterio y fascinación que lo acompaña. Palabra fiel, si alguno anhela. Si alguno anhela. Es un interrogante indefinido. La convocatoria siempre está abierta y vigente. Si alguno anhela, un ruego pareciera que colgara desde el cielo hasta la tierra, que dice: se necesitan urgentemente hombres que por la misericordia de Dios fueren fieles y representen con dignidad al reino de Dios en cuanto al ministerio pastoral. Y la respuesta no puede venir de la tierra.
de ese aviso que cuelga del cielo no puede venir de la tierra, debe venir del mismo cielo. Dios levantará a los hombres que Él va a usar, diciéndonos que ese aviso de la necesidad urgente de personas que quieran llegar al pastorado no es una súplica a las personas de la tierra para ver que si pudieran tener misericordia y consideración de decir yo quiero hacer ese llamado. Estos hombres, o esta respuesta viene del cielo, empezando porque estos hombres deben haber primeramente nacido del cielo, no solamente de la tierra. Lo que es carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estos hombres deben haber nacido del cielo y estar completamente unidos a Él con el fin de expresar el pensamiento y el ambiente del cielo. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Desde dónde venía? ¿Quién daba la voz? La voz del Señor, que venía de arriba diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. El cielo estaba colmado, para hablar un poquito del contexto de Isaías 6, estaba colmado de la gloria de Dios. Los ángeles no podían resistirla, al punto que con 4 de sus alas cubrían, con 2 alas cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y decían: santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Y podíamos pensar por qué cubrían su rostro y por qué cubrían sus pies. Sencillamente la majestad de Dios es tan grande, su presencia es tan real que no se puede resistir. Y cuando pensamos en cubrir los pies, ellos, dice la Escritura, anhelan el trabajo que tiene la iglesia y anhelarían predicar y anunciar el misterio que le ha sido revelado a la iglesia, para que con hombres comunes y corrientes declaren lo sobrenatural y la grandeza de Dios. La tierra está llena de su gloria. Y allí estamos hablando del contexto cuando Él dice: finalmente heme aquí. Se encuentra apesadumbrado Isaías, siendo muy consciente de su condición. Un hombre de labios inmundos. ¿Cómo un hombre de labios inmundos? ¿Cómo un mortal que de su corazón salen malos pensamientos y malos dichos va a llevar la misma palabra del Señor por esos labios? Que siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey del universo. De este mismo lugar, el trono de gloria en los cielos, viene el llamado, y ha venido el llamado a los pastores. Guillermo Hendrickson escribió lo siguiente comentando este texto de 1 Timoteo. Abro comillas: el oficio debe buscar al hombre y no el hombre ir
tras el oficio. Fin de la cita. El oficio debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio. La convocatoria, aunque entre comillas esté abierta, solo las personas llamadas deben aceptarla. Si no, fracasarán en su tarea y por lo mismo en su anhelo. Muchos han querido ser pastores y han dicho que ellos se han atrevido a decir que ellos, por su facilidad de comunicar, porque algunos son pedagogos y algunos son personas carismáticas que influencian a otros, podían llegar a pensar que ellos también podían, por su habilidad, llegar a ser pastores y llegar a comunicar, porque lo mismo es comunicar acá que comunicar allá. Lo mismo que es comunicar lo de la tierra como comunicar lo del cielo para ellos. Quizás otros, por su capacidad de liderar o por haber ido también a un seminario, podrían llegar a ser pastores. Y el problema, la virtud de los líderes que van a un seminario para estudiar la palabra de Dios y desarrollar su reino, la situación negativa es que ellos pueden llegar a considerar en un momento que ellos también son pastores por estar dentro de un aula académica teológica. Y en cuanto a eso, pues tengo que contar una que otra anécdota, porque estoy hablando de mi oficio, de mi llamado. En mi seminario, en el seminario donde hice mi licenciatura de Teología y Biblia, allí habían muchos compañeros. Y en cuanto a esa tarea, por ejemplo, de llegar a ser pastor o llegar a predicar la palabra del Señor, en la clase de homilética, que nos enseñaban cómo construir un mensaje, cómo dar un mensaje, pues tengo que decirles que de los 30 compañeros que quizá teníamos en ese tiempo, muchos de ellos sacaban en la prueba escrita y en compartir ya públicamente, sacaban 4.5, 4.7, 4.9 y 5. Y yo sacaba 3, 3.1, 3.2, 2.9. Algunos dirán, ahora entendemos por qué. Sí, puede ser que algunos digan eso. Ah, con razón, pastor, sí. La misericordia de Dios. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero de todos ellos, el único que está pastoreando soy yo. Porque va mucho más allá, diciendo que la persona que pueda considerarse menos capacitada o puede evidenciarlo, también puede llegar a hacerlo, sin decir que los grandilocuentes no, Dios los desprecie de ninguna manera, porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas, mas los seres humanos sí hacen ese tipo de conversiones o de razonamientos. Si alguno anhela, no es una invitación barata para promover aspiraciones humanas a este oficio. Como lo dije antes, como si Dios necesitara de la bondad de los hombres para realizar su obra. La palabra anhela, en griego orego, el esfuerzo mental de extenderse hacia algo,
pero destacándose el objeto deseado. Es decir, que ese anhelo es por el oficio, por la calidad de oficio, por el privilegio de oficio. No tiene que ver con el anhelo en cuanto al esfuerzo propio para llegar a conseguirlo o lograrlo, sino de esa bendición que es ser parte del reino de Dios en una tarea como esta, la de pastor. La aspiración de ser tenido en cuenta en tan noble y sin igual tarea. Sin igual tarea. Según de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero hablando del evangelio y hablando de la propagación o la proclamación del evangelio, el apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder de este llamado está dispuesto por su misma fuerza a doblegar los prejuicios más grandes, o prejuicios y patrones más grandes y dominantes que hay alrededor del llamado. Prejuicios, ¿verdad? Primero que todo, y patrones. Pensemos en los prejuicios, que frente a esta noble tarea uno desearía servir a Dios, pero una particular sensación de impotencia le puede llegar a uno a acompañar antes o durante el ejercicio ministerial. Pensemos un poquito en el patriarca Moisés y luego en el profeta Jeremías. En el patriarca Moisés, él dijo: no soy hombre que se comunique con claridad. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Los que me escuchan, de pronto yo ni me doy a entender fácilmente en lo cotidiano, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otro prejuicio, el del profeta Jeremías. Jeremías 1, 5 y 6. Antes que te formase en el vientre, le dice el Señor, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy como un adolescente, porque soy niño. Nosotros sabemos lo que Dios hizo por medio de Moisés, y nosotros sabemos lo que el Señor hizo por Jeremías. Y en cuanto a patrones generacionales, pueden ser muchos. Yo soy hijo de pecadores, yo soy hombre inclinado a la maldad o a patrones generacionales que quizás nunca podré quitarlos de mi vida y poder ser un buen siervo del Señor. Pero en cuanto a patrones generacionales, el hombre que ha sido llamado posee una pasión interna que lo lleva a la búsqueda de las disciplinas externas que antes no poseía. Podemos hablar, por ejemplo, si me lo permite ilustrar nuevamente, pésimo lector, no le hacía las tareas ni los trabajos a mis profesoras o profesores. Tenía una mente dispersa. Me sentaba en clase
y solamente me imaginaba los goles de la semana pasada y los goles que iba a hacer cuando saliera al descanso. Y también de pronto, cuando prestaba atención a la profesora, decía: en esta clase este alumno ¿cómo está de atento? Era porque me gustaba la profesora, me parecía bonita la profesora. Pésimo lector, pésimo estudiante, mente dispersa. Pero que la pasión interna posee al que es llamado y lo lleva a las disciplinas externas que antes no poseía. El llamado sacrifica sueño. El llamado quita comodidad. El llamado sacrifica hobbies por lo mismo. Está dispuesto a sacrificar relaciones, ambientes y oportunidades por su privilegio de servir al que lo llamó, a su Señor, y por encarnar la tarea que antes anheló y que pensaba que jamás iba a tener. Lucas 5:11 dice la palabra del Señor de los discípulos, hablando de despojarnos. Y cuando trajeron, Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No hay padre, no hay madre. Si me lo permite decir, yo les he hablado a ustedes de la importancia de concentrarse en una familia y de enseñarle a su familia, pero permítame hoy de enseñarles también de dejar esposa y de dejar hijos, no botados, sino que si mi esposa y mis hijos quieren algo, hay algo más fuerte dentro de mí que si no lo cumplo me lleva a la misma frustración y a la misma muerte espiritual y ministerial. Hay algo en mis venas que está dispuesto, si llegue a ser posible, a dejar todo tipo de relación a un lado para seguirle. El creyente llamado, para él escribió John F. MacArthur lo siguiente, abro comillas: para él el ministerio no es la mejor opción, es la única. Es la única. Y podríamos hablar que para mí sigue siendo, pero no tanto como en aquella época. En aquella época los llamados eran más difíciles, no había absolutamente nada de salario, no había nada de prestigio, por el contrario había mucha persecución, cosa tal que hoy algunos pueden considerar dentro de la iglesia, hoy se convertían las personas más pobres, como siempre ha llegado el evangelio, por los más pobres. Siempre ha llegado en toda nación, en todo lugar. Dios escogió un pueblo esclavo para mostrar su gloria en Egipto. Dios no escogió a los egipcios, sino a los que ellos eran sus amos. Ellos eran esclavos. Dios escogió lo vil y menospreciado, y ojalá la iglesia cristiana hoy, que tiene doctorados, maestría, recursos, se vea como tal, como lo vil y lo menospreciado de este mundo. Eso escogió Dios. El ministerio no es la mejor opción, es la única.
Pablo da dos consideraciones del llamado al ministerio. Primero que todo, el mensajero. Y segundo punto, son dos: la misión. La misión. La tarea del que ha sido llamado a tan noble y especial tarea, el obispado. Obispado. El texto dice: palabra fiel si alguno anhela. Primera parte, ya hablé de eso. Ahora, obispado, buena obra desea. Empecemos con la tarea del obispado, con la palabra obispado. Episcopos. Episcopos, de epi, sobre, y escopeo, mirar o vigilar. Dentro de su tarea tiene un par de prioridades, podríamos llamar un supervisor. Tiene un par de prioridades. Si la primera prioridad, la segunda corre riesgos grandísimos. Hechos 20:28 nos va a hablar de esas prioridades que él tiene en su orden lógico. Dice: por tanto, mirad por vosotros. Le está hablando Pablo a los episcopos, a los supervisores, a los obispos. Les dice antes de irse: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, el orden de las prioridades expuestas van de la mano con el orden de su llamado. ¿A qué me refiero? Hablemos del llamado. Primero, antes de ser siervo, el pastor ha sido llamado como hijo, y por lo mismo deberá ver a Dios como su padre antes que verlo como su amo. Y así debe ser para todos nosotros. Hay personas activistas en la iglesia. Hay personas que se ocupan solamente de hacer, porque puede ser por su autoestima, creen que haciendo son, y se olvida que al ser pueden llegar a ser cosas especiales. La obra del Señor. Es que yo he sido llamado a la obra del Señor. No, yo he sido primeramente llamado a escuchar a mi Señor, a oír a mi Señor. Y siempre o anteriormente llegué a la conclusión y le he dicho al Señor: trátame siempre primeramente como tu hijo y luego como tu siervo. ¿Y no le parece que es coherente que nosotros debemos tratar a las personas por lo que son y no por lo que hacen? ¿No le parece que es así? Así debería ser. Entonces, según el orden de Pablo, deberá mirar por sí mismo, porque amarás a tu prójimo no se cumplirá sin amarse a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirar por sí mismo. Se ocupará de ser para poder hacer. ¿Cuál es la razón? Que el ministerio no fue el que lo salvó de sus pecados, y tampoco tiene la facultad de llevarlo hacia la eternidad. El ministerio no lo salvó y no lo lleva a la eternidad. Queridos músicos, amigos, hermanos, miren por sí mismos, por favor. No desgracien sus vidas haciendo cosas sin mirarse a sí mismos, sin cuidar su vida espiritual y sin conservar el título mayor que tiene una persona, que es ser hijo de Dios.
mirar por sí mismo y al mismo tiempo, ahí sí por el rebaño o al mismo tiempo, sin olvidar que la iglesia no le pertenece y que todo va a ser entregado. Todo va a ser entregado. Todo lo que Dios puso en nuestras manos y los privilegios, vamos a irlos entregando. Yo estoy en el tiempo de ser consciente de que tengo que entregar el ministerio. Por lo mismo, no es mi prioridad la obra del Señor, sino el Señor de la obra, porque la obra del Señor continuará y lo único que me quedará es el Señor de la obra. Otra razón, el ministerio, aunque provea eternidad en la tierra, es temporal, ¿verdad? ¿Qué incluye su tarea? La tarea del pastor. Le hablaré en orden de prioridades. Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Enseñarla. Es decir, alimentar y cuidar por medio de la comunicación de la verdad de Dios. 1 Timoteo 5:17 resalta el oficio del pastor obispo, que también es considerado presbúteros, anciano como tal. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué dirá eso? La lucha descomunal que tiene el pastor en la elaboración de su sermón y en la comunicación del mismo, y aún posteriormente de darlo, es algo realmente titánico. Esa lucha y ese misterio que encierra el cómo comunicar algo, lo sobrenatural de Dios por medio de algo natural, y cómo Dios se glorifica por medio de lo natural, y cómo Dios quiere que el pastor se exija en su preparación del sermón usando sus herramientas naturales. En el sectores neopentecostales, no todos, dicen es mejor 10 horas de oración del pastor, 10 minutos de oración del pastor que 10 horas en los libros. ¿Sabe que no es tan así? Es mejor estar las 10 horas en los libros manteniéndose en oración, para que el pastor no corra el riesgo de llevar por misticismos o por asuntos de personalidad o emociones a su congregación, sino que sea muy responsable, que sus enseñanzas estén totalmente subordinadas a la palabra escrita. Otra más de sus funciones es interceder en oración por las ovejas. Había un misionero que él tenía escrito cada nombre y petición, y yo hice misiones con él, y él sacaba el cuaderno y oraba. Pero también otra forma de hacerlo es esta: Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Y tenemos un problema entre las ovejas y el pastor. Tenemos un problema tremendo, y es que la oveja dice: el pastor no se ha dado cuenta que estoy enferma, el pastor no se ha dado cuenta que estoy triste, yo a esa iglesia realmente no le importo,
Pues quiero reseñarle lo que dice la Escritura. Primero, la Escritura no dice eso, sino voy a hablar de algo figurado y sarcástico. El pastor no es adivino ni es brujo. Y segundo, Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y habla de un plural porque existe la delegación de autoridad en otros para que ejerzan ese mismo ministerio. Pero algunos dicen: no, si no es el pastor, no. Bueno, eso es apenas propio. Recuerdo cuando estaba aspirando, cuando anhelaba obispado y buena obra deseaba, y estaba al lado del pastor, y ya era pastor de jóvenes y pastor asistente, y el pastor dice, una hermana está ahí diciéndonos, yo estoy al lado de él: por favor, pastor, vaya a visitarme. Y él le dice: bueno, hermana, te voy a mandar aquí al pastor de Julio para que él vaya. Ay, no, ay, no, usted está muy joven. Ese no, no me agrada mucho él. Yo quiero que vaya usted, pastor, quiero que vaya. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Que usted llamó, dijo: pastor, quiero que vaya a visitarme, o que envíe a alguien, o quiero atenderme. Y la iglesia le dijo: qué pena con usted, pero no queremos hacerlo en este momento, o no lo podemos hacer, y lo siento mucho, y hasta ahí. Creo que ahí el pastor o los ancianos o la iglesia deben pedir disculpas. Y es decir: oh, hermano, mira, tuvimos tanta ocupación que lo olvidamos. ¿Pueden usted perdonarnos? No lo vamos a perdonar, me voy para otra iglesia. Bueno. Pero algo que quiero reseñar: llame. Los pastores deben ser ejemplo a la comunidad de fe. Que lo que les pida a los creyentes, Él los haga conforme a la palabra de Dios. Que lo viva y que lo haga. O que quiera arrepentirse y quiera hacerlo. Primera de Pedro 5:2 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Que el pastor debe atender a todos los que le pidan su ayuda. Que el pastorado no es una oportunidad para que nuestras forma de ser brille. El pastorado para que podamos ser alguien, para que podamos ser reconocidos. Que eso no suceda. Y que no codiciemos el dinero de alguien, y que aún nos libremos en nuestras charlas personales de comunicarle nuestras necesidades familiares a los feligreses, para que ellos no vayan a decir: tan lindo el pastor y todo, y mire cómo está sufriendo, y mire que tiene los zapatos rotos, y dijo: a ver si llevas esta petición. No están rotos hoy, están buenos, que lleven esta petición. No debe correr ese riesgo, para que se engrandezca el oficio que tiene y no se le quite los méritos o sea confundido. Además, que el pastor es profeta y debe guardar la libertad de poder decirle a alguien sin que se sienta o se haya sentido comprado por haber expuesto sus necesidades a los creyentes. Otra de sus tareas es escoger y formar líderes para que sean ancianos y diáconos
para delegarles responsabilidades y ayuden a llevar la carga, porque su mayor tarea y oficio es encargarse de la predicación y de la oración. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y en cuanto a las estrategias, el plan de acción para la iglesia se encargará de liderarlo y delegarlo a sus hermanos, con un grupo de personas que sean también obispos. En algunas iglesias el pastor es uno más en las planeaciones. ¿Y usted qué opina, pastor? No, sí, no, no. Lo bíblico es que el pastor lidere las estrategias y los pasos de la iglesia. No manejará las finanzas. Tendrá un grupo administrativo, la iglesia, no el pastor, que maneje las finanzas, y así como debe estar aislado la iglesia del Estado, el pastor con el dinero. Tito 1:5 dice, Pablo le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ningún grupo de ningún corte puede escoger los líderes. Nos puede confirmar y decir: no, porque he sabido de, pero jamás. Es un gobierno teocrático en ese sentido. Y termina el texto, luego de hablar de la tarea obispado, de su testimonio, trabajo y testimonio. Palabra fiel si alguno anhela obispado, y termina la última frase: buena obra desea. El ministerio es primero que todo una buena obra. La palabra buena es kalos, bella, buena, noble, de carácter moral o calidad, propicia. Y por lo mismo, que a nadie se le ocurra despreciar el ministerio pastoral. Que a nadie se le ocurra menospreciar la idea de Dios. Y uno dirá, usted puede estar sentado y diciendo: pues lógico, pues que no, lógico no es lógico. No es tan lógico, porque si no, el apóstol Pablo no hubiera dicho: reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Pero yo quiero decirle que es muy difícil reconocer a alguien que se para y les dice cosas que ustedes no quieren oír. El pastor que agrada a su audiencia permanentemente con la motivación de ganarles, maldice la iglesia de Cristo. Que el pastor es como un padre, y un padre con adolescentes, los cuales lo que le digan no les va a gustar. Ellos quieren otro papá, y algunos de ustedes algunas veces, y lo entiendo muy bien, o por personalidad o por profecía, han querido de pronto en momentos determinados, como yo en mis tiempos antiguos, han querido otro pastor, y el pastor les ha producido molestia, fastidio, rechazo. Porque cuando uno está predicando acá, Dios desnuda, no puntualmente con detalles, sino desnuda las actitudes de las ovejas.
las actitudes que tienen hacia su pastor. No tiene necesidad usted de decirle a su pastor: pastor, usted es esto, aquello, me desagrada esto, no hay necesidad. Porque Dios nos ha puesto para sufrir y soportar la respuesta de las ovejas. Y eso va dentro del paquete de la capacidad que Dios ha dado y va dando al ejercicio del pastor. ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia frente a este llamado? Le voy a decir dos cosas no más. Recibirlo. Efesios 4, 11 al 13 nos dice: ¿por qué debe recibirlo y para qué son puestos? Efesios 4, 11 al 13 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el pastor capacita, perfecciona. Y hoy tuve una consejería, esta mañana tuve una consejería con uno de los que está aquí sentados. Y hablaba y le decía lo del pastorado. Le decía cuán agradecido estoy con el tipo de pastor que Dios me puso en mis años iniciales, el cual en ese tiempo me producía rechazo. Pero era el pastor que mi vida, mi temperamento, mi personalidad y mi preparación necesitaba. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, aceptarlo primero, y por último, para cerrar y orar, algo que no nos va a gustar para nada: obedecerlo. Obedecerlo. ¿Por qué nos incomoda tanto eso a nosotros? Porque somos rebeldes. ¿Por qué nos incomodas? Porque vivimos desde el siglo pasado en la anarquía. Entonces no vamos a obedecerlo. Yo les he enseñado a ustedes, en 18 años que estoy, les he enseñado a darle gloria a Dios y gloria a la palabra por encima de los hombres. Así es que ninguno tiene aquí una excusa de decir: ay, ¿qué está diciendo? Le voy a leer un texto. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque lo escribe. Porque las ovejas no van a obedecer, y porque las ovejas no se van a sujetar, porque eso no está en su código ni en su diario vivir. No lo va a hacer, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De hoy en 8 días continuaremos con los requisitos que debe tener un pastor, pero por lo pronto esta es la vocación de un pastor. Oremos. Queremos agradecerte esta preciosa mañana por la carta de Pablo, cartas pastorales, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y damos gracias, Señor,
hoy por tu palabra y damos gracias, Señor, por enseñarnos acerca de este ministerio. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo tú puedas llamar nuevos pastores, que levantes pastores dentro de la iglesia, hombres que no puedan ni dormir de la pasión, de la fuerza de este llamado. Y damos gracias, Señor, por la misión que hay, como un Dios sobrenatural, por medio de lo natural, de las vasijas de barro y sus limitaciones, pastoreas tu iglesia. Y hoy nos acordamos de aquellos pastores que tuvimos y nos bendijeron, y te damos muchas gracias.